De las tradiciones británicas, creo que en la pastelería los scones y las tortas de frutas son las más representativas. Los scones para acompañar la hora del té y esas tortas de frutas muy densas por el gran contenido que tienen justamente de pasas, de frutas desecadas, hacen que se puedan mantener durante mucho tiempo y son realmente como para comer porciones muy pequeñas. Hoy en el programa vamos a hacer dos. Una clásica torta galesa de frutas y después vamos a hacer un budín con nueces de Peckham. Son dos estilos de trabajar justamente para estas tortas, pero ambas tienen en común una gran cantidad de este producto, de estas frutas que en esos países donde tienen tanto invierno, tantos meses de frío, con poca luz, era la única forma que tenían de preservarlas, es decir, de secarlas o a veces asarlas en confitura. Para la torta galesa, nosotros vamos a tener acá una variedad de pasas de uva oscuras, sin semilla, pasas moscatel o rubias, fruta confitada y las ciruelas pasas cortadas también todas en cubitos. Y después algunas cerezas y un poco de almendras tostadas. En general, faltarían las pasas de Corinto y toda esa variedad de pasas de distinto tamaño que son tan clásicas de los mercados británicos. Lo que vamos a hacer con todas estas frutas es ponerlas a hidratar. Entonces acá van las ciruelas, las pasas, todo esto lo vamos a colocar y lo vamos a hidratar con 100 centímetros cúbicos de cerveza tipo stout, una cerveza bien oscura. También podríamos ponerle alguna bebida alcohólica como rum, pero a veces es conveniente guardar la bebida alcohólica para cuando la torta sale del horno. Entonces todo esto lo vamos a dejar hidratando. Lo ideal sería que pasen varias horas para que las frutas justamente absorban toda la cerveza y así entonces se hidraten. Vamos acá y acá tenemos esa clásica cerveza irlandesa que vamos a dejar ahí. Y esta torta, por supuesto, tiene una masa. Entonces, esa masa no se hace en la forma tradicional de batir manteca, huevos y azúcar, sino que la vamos a hacer a partir de un granulado. Por eso tengo la harina acá, pero la manteca está en la heladera, porque tiene que estar hasta último momento en la heladera. Y entonces vamos a tamizar harina. Tenemos 350 gramos. 350 gramos de harina común, a la cual le vamos a poner, como siempre, una pizca de sal, porque eso siempre las masas lo llevan. Y vamos a agregarle 5 gramos de bicarbonato de sodio, que es prácticamente una cucharadita tamaño té. Bicarbonato de sodio, no lleva polvo leudante, lleva solamente bicarbonato para que actúe como leudante. Y tenemos especias de repostería, una cucharada sopera. Con la manteca, la harina y las especias y el bicarbonato, vamos a hacer un granulado del estilo que hacemos siempre con una procesadora, como para cuando comenzamos a hacer los scones, más o menos es el mismo criterio. Entonces, vamos tomando y vamos reduciendo todo a grumos de manteca, harina. Al granulado le vamos a agregar 200 gramos de azúcar morena o azúcar negra. A este granulado le vamos a incorporar entonces los elementos líquidos. Por un lado tenemos 4 huevos, que son 240 gramos. Tenemos otros 100 centímetros cúbicos de la cerveza oscura. Esto va a formar parte del líquido, pero no se olviden que las frutas también tienen líquido. Y después 2 o 3 cucharadas de miel, serán más o menos unos 50 gramos. Y la ralladura de 2 naranjas. Hay, por supuesto, infinidades de recetas de
tortas galesas en la Argentina. Hay comunidades galesas instaladas en la Patagonia que hacen distintas versiones de la torta galesa y en general le llaman torta negra y varían muchísimo de familia a familia de qué manera se confeccionan. Esta es una de las tantas recetas. En muchas aparece, por ejemplo, una mermelada, en vez de agregarle tanta cantidad de azúcar oscura, poner una mermelada de frambuesas o de frutillas. Hay infinidades de recetas, pero es una torta que se hace desde hace muchísimos años y que tiene una larga conservación, porque prácticamente las frutas y la cantidad de azúcar que contienen las frutas hace que la podamos mantener hasta un año tranquilamente, ya sea envuelta en un lienzo, embebido en rum o en ron, o en papel manteca o papel vegetal, también embebido con alcohol. Acá vamos a incorporar entonces las frutas. Recuerden que si las dejaron más tiempo, por supuesto que van a tener mucho más cuerpo, porque se van a ver hidratado, pero también el horno es fundamental, porque como es una torta que es fácilmente quemable en el horno, la vamos a cocinar a 150 grados, es decir, un horno más que bajo, por espacio de aproximadamente 2 horas. Entonces, en esas 2 horas, las frutas van a poder intercambiar con la harina, va a poder hidratarse todo y se va a formar realmente ese producto que nosotros conocemos tan rico y tan denso después en el interior. Acá vamos a agregarle las almendras fileteadas, que son 100 gramos. Están fileteadas y están tostadas, porque si no, no van a tener después sabor. Y todo esto lo vamos a colocar en un molde de 22 centímetros de diámetro que está enmantecado y está frío en la heladera. Este molde es grueso, es de paredes gruesas, entonces va a soportar muy bien la cocción de tanto tiempo. Sin embargo, si ustedes tienen moldes más delgados, lo que les conviene es poner 2 o 3 bandas de papel enmantecado para proteger justamente la masa durante esa cocción tan larga. Y también existen muchos moldes que son siliconados, que también serían ideales ahora con esta pastelería moderna para poder cocinar esta masa. ¿Por qué? Porque la silicona difícilmente va a quemar los bordes durante una cocción a 150 grados. Entonces, esto lo ponemos acá. Vamos a nivelar justamente la altura de la torta. Y lo que vamos a hacer es decorar la superficie con almendras que están repeladas. Las almendras las pasamos por agua caliente y después las retiramos, pasamos por agua fría y con un lienzo o un repasador las vamos frotando hasta sacarles esa piel. Entonces estas almendras, que en principio están así blanquitas, después se van a tostar en la cocción. Por supuesto que la torta con el bicarbonato las va a levantar un poco y después va a volver a caer. Pero lo mismo, ya va a quedar la torta así decorada. Y también podemos agregar algunas cerezas confitadas para hacer todo un diseño, así la torta ya directamente se termina. Cuando sale del horno ya directamente está decorada. Yo cuando salga del horno lo que le voy a agregar después es rociarla con unos 2 o 3 cucharadas de rum o rom, entonces termina de humedecerse mucho más. Entonces, ya la torta así decorada la vamos a llevar a un horno suave a 150 grados por espacio de aproximadamente 2 horas. Cuando retiramos del horno, la vamos a rociar con esas 2 o 3 cucharadas de rum o de coñac, que rápidamente se van a evaporar, lógicamente, pero que le van a dar un sello de perfume muy característico a esta torta galesa.
Y ahora es el turno de un budín navideño de nueces pecan, budín navideño de pecan. Que la palabra Navidad no los limite a hacerlo solo en una época del año, porque es una torta que realmente con la densidad de frutas que tiene, la podemos consumir a lo largo de todo el año. Es como una versión más a la americana de la torta clásica británica o de la torta galesa, justamente por las nueces de pecan, que son del sur de los Estados Unidos, de la zona de Illinois, y que le otorgan mucho perfume y mucho sabor. Podemos agregarlas en el interior o solamente para la decoración externa, como voy a hacer yo. La base justamente de esta torta es más de frutas desecadas y no de pasas de uva. Entonces tenemos por un lado damascos, por el otro lado tenemos ananá, higos, estos son higos turcos, unas ciruelas presidente, pasas cortadas así en cubitos y unas peras. Entonces todas las frutas las vamos a cortar en unos cubos de aproximadamente 1 centímetro y las vamos a dejar en remojo con 250 centímetros cúbicos de brandy, de rum o de coñac. Tenemos 1 kilo 250 de frutas con 250 centímetros cúbicos de brandy o de coñac. Todo eso lo dejan en remojo bien cubierto y esto va a ser el cuerpo principal prácticamente de este budín o de esta cake. Y vamos a la masa que va a unir un poco toda esa preparación. Acá tenemos manteca o mantequilla, tenemos 180 gramos. En las clásicas recetas, en vez de manteca de vaca o mantequilla, lo que se usaba era la grasa del riñón, porque se decía que después prolongaba mucho más la durabilidad de la torta una vez horneada. Pero en las recetas más modernas, desde ya que se utiliza la mantequilla o manteca de vaca. 180 gramos. Y a esto le vamos a agregar azúcar negra, 150 gramos. Vamos a hacer un cremado de estos dos productos y vamos a preparar los secos. Los secos, como en todas estas tortas, siempre van a llevar especias. La harina, por supuesto, es la base, harina de trigo, cual tenemos 300 gramos. Esta, a diferencia de la torta galesa, sí lleva polvo leudante y lleva prácticamente una cucharada sopera que serán unos 15 gramos, unos 20 gramos. 15 gramos creo que estamos bien. Y después tenemos canela en polvo que vamos a colocar también una cucharada sopera al ras y especias de repostería que vamos a colocar también una cucharada sopera al ras. Las especias para repostería o especias dulces son una mezcla de una variedad infinita, les diría, de especias que cada fábrica o cada casa de repostería debe vender una distinta. En general, las bases siempre son canela, anís estrellado, jengibre en polvo, un poco de clavo de olor, pero desde ya que hay infinitas combinaciones. En los supermercados, en las casas de repostería siempre van a encontrar algún sobrecito con una mezcla de repostería. Como las especias son caras, la mezcla de reposterías también. No compren una gran cantidad porque su aroma se desvanece cuando la conservamos por mucho tiempo. Entonces es preferible comprar 30 gramos o 50 gramos, mantenerlos en un frasco hermético para que no justamente se pierda todo ese aroma y ese perfume. Al batido nosotros lo vamos a perfumar con ralladura de naranja y con una cucharada de café instantáneo. Podríamos agregar también un ristretto bien cargado, pero acá lo que vamos a hacer es agregarle una cucharada. No lo voy a disolver, solamente lo voy a poner con la manteca. Y después vamos a agregar 4 huevos y una pizca de sal, como lleva la mayoría de estas recetas. Vamos a bajar los bordes del bol para liberar de manteca y lograr que esté bien homogénea la preparación. Y después vamos a incorporar huevos de a 1 y por supuesto una pizca de sal, porque todas estas recetas siempre llevan una pizca de sal. Aquí estamos.
Tenemos entonces aquí el cremado de manteca, azúcar, con el café, huevos y la pizca de sal, ralladura de naranjas. Vamos a incorporarle los secos y después las frutas. Estas tortas, al tener tanta cantidad de fruta y no tener tanta cantidad de masa, siempre van a llevar una cocción lenta para permitir justamente que se hidrate toda la masa, que las frutas realmente se inflen y que entonces vamos a tener una miga, si bien es espesa y compacta, pero que esté bien formada. Por eso son masas que no se pueden cocinar en moldes muy bajitos. No podemos hacer una torta galesa de 1 centímetro de espesor porque se cocinaría muy rápido y no daríamos tiempo a todo ese intercambio del cual nosotros hablamos. Entonces siempre tienen que tener por lo menos 3 o 4 centímetros. Una vez que la masa, aunque no esté del todo formada, vamos a ir colocando las frutas hasta que se vayan integrando. Imagínense que como son frutas, algunas desecadas y otras confitadas, tienen gran cantidad de azúcar, por eso después las tortas se conservan durante mucho tiempo. Incluso hay algunas recetas que no llevan huevo, que directamente son más como un pan de frutas, y entonces las pueden conservar varios años. La masa es básica, entonces después ustedes podrían hacer una variación en la época que hay buenas ciruelas y hacerla de ciruela y de nueces, o de ciruela, nueces y unos chips de chocolate o trocitos de chocolates. Podrían hacerla de damascos y de pistachos, es decir, podrían ir variando la receta teniendo en cuenta las proporciones de la cantidad que hay que tener de frutas y después de masa. Fíjense lo espesa que es, directamente nada comparado a lo clásico de los budines. Parece más un pan de frutas que un budín. Entonces, todo esto, una vez que lo tenemos ahí bien integrado de la parte de harina y la parte de las frutas, lo vamos a colocar en un molde cuadrado 22 por 22 que está en la heladera. El molde tiene 22 por 22, está recubierto con un papel mantecado y está en frío. La altura es de unos 6 centímetros aproximadamente. Entonces vamos a colocar acá la masa y después vamos a decorar toda la superficie con las nueces de pecan o nueces pecanas o pacanas. Son nueces que en un principio se cultivaban en el sur de los Estados Unidos, pero que después hay en muchas zonas y muchos países cultivo. Nosotros en Argentina tenemos en la zona del delta del Río de la Plata, por eso muchas veces se conocen como nueces de la isla. Entonces, lo que hacemos es aprisionar bien, porque es una masa que imagínense que le cuesta llegar a los bordes a donde nosotros queremos que vaya, por eso tenemos que presionarla con fuerza, alisarla, y pese al polvo leudante, crece un poquito, pero imagínense la cantidad de frutas que tiene, es apenas para lograr una miga. Entonces, una vez que está así, con las nueces, lo que vamos a hacer es cubrir toda la superficie de la torta en crudo antes de llevarla al horno. Entonces, cuando tenemos ya las nueces listas, las apretamos un poco para que queden realmente integradas a la masa y así las podemos llevar al horno. Al igual que la torta galesa necesita un horno suave, ¿no es cierto? Y un horno a 150 grados durante 90 minutos a 2 horas aproximadamente. Así que me voy entonces a colocar la torta en mi horno Ormay, que posee un sistema de limpieza continua. Con Ormay, cociná y olvídate de lavar.
Y estas tortas tan ricas en frutas tienen sus amantes y sus detractores, así que las tomas o las dejas. Aquí está la torta galesa con todas sus almendras, con las cerezas, con toda esa decoración que ya después directamente al salir del horno no necesitamos hacer más nada, solamente embeberlas en rum. Y por otro lado, el budín navideño de pecan. Las pecan toman un tono rojizo, prácticamente caoba en el horno, y entonces todas las frutas se concentran y ustedes ven la densidad que tiene de masa y de frutas en el interior. Son dos productos de los cuales salen, por supuesto, muchísimas porciones, se pueden consumir lentamente porque duran mucho refrigeradas y siempre es bueno tenerlas a mano porque nos sacan de apuros, son ricas, las especias se van concentrando más con el tiempo y realmente son dos productos para manejar las técnicas, para saberlos hacer y hornearlos a la manera de Gros.